Bueno, mis amados hermanos, de nuevo estamos aquí. Quiero darle un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada, en el barrio Robledo Kennedy de Medellín. Un saludo muy cordial, mi expresión de amor para todos ustedes y con agradecimiento por la paciencia, porque llevamos mucho tiempo aquí esperando cómo poder transmitir. Damos gracias al Señor. Eh, Alessandro, que estás muy pendiente, nos gustaría un feedback, a ver cómo nos está recibiendo la señal, cómo está el sonido, todo. Espero que todo esté bien. Entonces, muchas gracias, amados hermanos. Dilma, muy buenos días, hermana Dilma, el Señor le bendiga. Vamos a tomarnos estos 6 minuticos restantes o 5 minuticos restantes como señal de prueba para mirar a Alessandro. Gracias, muy bien, pastor. Rubén, hermano Rubén, desde Palmira, qué lindo verlo. Un saludo a Sofía, un saludo a su esposa, a su hijo. Dios los bendiga. Muy bien, todos los hermanos que se están congregando de manera virtual, un saludo muy cordial, muy especial. Por favor, nos van diciendo cómo están recibiendo la señal en audio y en video. Alessandro, sonido y cámara total, funcionando y buena calidad. Gracias, mi hermano, qué rico. Mi esposita que tiene aquí el retorno también, muy bien, excelente. Ya con que Alessandro me dijo, él está muy bien. Gracias al Señor. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro culto al Señor como han estado. Un saludo allí a nuestros hermanos que van entrando, cada uno. Muchas gracias a la hermana Marce Narváez que está pendiente. Y un anuncio, un saludo a los hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva, porque no pudimos transmitir. Infortunadamente salió muy mal, muy mal. Buenos días, Araceli. Buenos días, Jenny. ¿Cómo están? Araceli nos habla. Buenos días, pastor. Ya se escucha bien. Gracias al Señor. Queremos encontrar ese medio por el cual las cosas, las transmisiones nos salgan bien. Bueno, mis amados hermanos, qué rico poder estar de nuevo con ustedes. Los hemos extrañado. Damos gracias al Señor porque me permite estar aquí. La recuperación ha sido asombrosa. Damos gracias al Señor, doy gracias al Señor por la operación, la cirugía, salió muy bien. Doy gracias al Señor por la ciencia médica que nos permitió ser sanado por este medio de la sinusitis que tanto me afectaba. Quiero compartir, hermanos, que esta ha sido una semana muy, muy feliz porque he podido respirar de nuevo, aunque a veces tengo episodios en que se me tapa la nariz, pero eso es cuestión de la recuperación, de todavía de las secuelas de la cirugía. Quiero agradecer públicamente a mi esposita que me dio muchos cuidados tiernos. Y después del Señor, la esposita que me dio muchos cuidados y tuvo mucha paciencia conmigo. Quiero agradecer a todos los hermanos, a todos, porque estuvieron orando por este su siervo. Y quiero decirles, sentí sus oraciones, hermanos, sentí el respaldo de Dios por las oraciones de los santos desde muchos lugares. Todos los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia fueron fieles en orar y la verdad que me siento honrado de una iglesia, de tener el amor de una iglesia que ha orado por mí. Muchas gracias, amados hermanos. Eh, eh, por favor, les ruego a todos los hermanos que compartan, que le pongan ahora mismo compartir a sus transmisiones para que otras personas lo puedan ver y de esta manera se multiplica. Un saludo a nuestra querida hermana Crucecita, hermana Angelita, buenos días, Dios le bendiga. Araceli, David y las niñas, Dios les bendiga.
No sé si ya estará Juan Darío y Nubia. Un saludo muy cordial. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, siendo ya el tiempo, vamos a comenzar nuestro culto. Y les invito a que vayamos a la palabra de Dios para tener una lectura introductoria. Y les invito a que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 14. La primera a los Corintios, capítulo 14, es una carta, un texto que está dirigido al culto, o sea, nos habla de la reunión de los hermanos, nos habla del culto público. Y en 14:26 dice así la palabra del Señor. Orden del culto, orden en los cultos, dice como título. Sabemos que esta no es palabra de Dios inspirada, el título no es palabra de Dios inspirada, pero nos da una señal de que nos trata la perícopa siguiente. Orden en los cultos. Y el versículo 26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. A Dios le plació disponer que su iglesia sea edificada mediante la celebración del culto al Señor. ¿Para qué nos reunimos en culto al Señor? La iglesia se reúne para glorificar a Dios y para edificarse en la fe. Hoy en día está saliendo una comunicación de algunos hermanitos, quizás hasta con buenas intenciones, eso no lo juzgo yo, eso lo juzga el Señor, pero se está publicando que no es necesaria la iglesia, que para qué reunirse en la iglesia, que las iglesias deben permanecer cerradas y un poco de cosas que están diciendo debido al COVID-19 y debido a las normatividades que han dado los gobiernos, muchas de ellas equivocadas, con buenas intenciones, pero no dejan de estar equivocadas. Y están impidiendo el derecho moral, el derecho espiritual de los santos creyentes cristianos de reunirnos y celebrar el culto al Señor y de permitirle a las otras religiones también su expresión vocacional, su expresión religiosa, que como se habla de derechos de minorías, ellos también tienen sus derechos. Católicos, testigos de Jehová, mormones, tienen sus derechos. Y eso no nos interesa, pero en cuanto a lo que corresponde a la fe cristiana, nosotros tenemos la conciencia de por qué hemos de congregarnos. A Dios le plació reunir a su iglesia para celebrar el culto, para que la iglesia se edifique. Bueno, afortunadamente tenemos este medio de transmisión por el Facebook Live para que podamos realizar el culto al Señor de manera virtual. Pero no es lo mismo, hermanos. Esto no es un culto congregacional. Esta no es congregación. Cada uno está en su casa. Esperamos y oramos al Señor. Nuestras armas espirituales, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas de Dios, en Dios. Por eso ruego a los hermanos, estemos en oración para que la iglesia no sea lo último, el rezago, lo último que van a abrir. No, hermanos, la iglesia debe estar dentro de las primeras actividades que se deben celebrar, se deben abrir. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una actividad, la iglesia es la vida de los santos y creyentes. ¿Y para qué nos reunimos como iglesia? Bueno, hermanos, nos reunimos para glorificar a Dios y para edificarnos en la fe. ¿Cómo nos edificamos en la fe? Mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante el canto congregacional, mediante la predicación del evangelio, mediante la ofrenda, mediante la celebración correcta de los sacramentos. ¿Por qué? Porque el Señor dice así. Cuando ustedes se reúnen, lo acabo de leer, dicen cada uno traiga interpretación, traiga cánticos, himnos, enseñanza. Todo esto debe hacerse
debe hacerse, no es si se quiere, si se puede, sino debe hacerse para la edificación de los hermanos. El Rey del mundo no nos puede impedir el celebrar el culto al Señor. Como iglesia debemos pararnos en la batalla de la fe, no luchando contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestiales, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? Lucha espiritual, oración, la palabra, el evangelio. Nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Y vamos a usar ese recurso para que prontamente el Señor nos permita abrir el culto al Señor, comenzar de nuevo el culto al Señor de manera presencial. Nos hace falta. Hermanos, me están haciendo mucha falta. Yo sé que a ustedes también les hacen falta a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la iglesia para que nos congreguemos. Entonces, de esta manera vamos a presentar a nuestro Señor nuestra oración introductoria. Amado Dios y Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, recibe esta mañana tu adoración, la adoración debida a tu nombre, debida a tu gloria, debida a tu poder, debida a tu ser, el ser todopoderoso, infinito, eterno, majestuoso, glorioso, el que cabalga sobre las nubes, el que hace de las llamas de fuego sus mensajeros, el que está rodeado de santos ángeles, de querubines que cantan al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Él es digno de toda la gloria, a Él sea el honor y la alabanza. En esta mañana nos reunimos como Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada, para darte a ti el honor y la gloria, para celebrar el culto al Señor, y no solamente el culto al Señor, sino disponer de nuestro ser para que todo el día sea para el Señor. Así como nos hemos sometido a las autoridades humanas, a las autoridades nacionales, para apartarnos por una pandemia, así debemos apartar nuestro día para el Señor. Y con la esperanza de que tú, Señor, abras de nuevo las puertas de los templos para que la iglesia se reúna, para que la iglesia se congregue en alabanza y adoración y hagamos fiesta para ti, oh Señor. Hoy es un día de gloria y un día de ánimo pronto para nuestro Señor, en alabanza, en cánticos espirituales, en oración, en predicación de la palabra. Por eso te pedimos, Señor, sé propicio a nosotros en este tiempo. Asístenos en el nombre de Cristo Jesús y llévanos de tu poderosa mano dirigiendo este culto por el Espíritu Santo, para que lo que hagamos en esta mañana sea santo y agradable a ti, que es lo que tú demandas de nosotros. Que hagamos un culto racional que sea santo y agradable a ti, procurando en todo satisfacer y agradar a nuestro santo Señor. Pero de igual manera, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque sabemos que no podemos entrar en tu santuario de una manera desfachatada. Sabemos y confesamos nuestros pecados delante de ti con la certeza, con la seguridad de que tú, majestuoso Rey, perdonas nuestros pecados y nos limpias de todas nuestras maldades. Te damos a ti la gloria, te damos el honor, te alabamos, oh Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y comencemos nuestro culto de esta manera. Vamos a ir, les invito a que vayamos al himno 18, y vamos a cantar gloria a tu nombre, oh Dios. Este himno es muy correspondiente a lo que estamos haciendo como culto. Gloria a tu nombre, oh Señor, alabado sea tu nombre. Todo nuestro ser se disponga para darte a ti la gloria, oh Rey de las naciones. Entonces, amado Señor, recibe tú toda la gloria a través de este himno 18. Ya todos los hermanitos están allí con su himnario. Entonces, celebremos la gloria al Señor. Gloria a tu nombre, oh Dios.
Oh bendito Rey divino, te adoramos con fervor. Poderoso, admirable, eres tú, oh Salvador. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. De tu trono en los cielos, a este mundo pecador, has bajado para darte como nuestro Redentor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Ven, oh ven, Señor eterno, ven con gloria divina. Ven y lleva a tu iglesia, a tu reino celestial. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. ¿Cómo no glorificar el nombre de nuestro Santo Dios? ¿Cómo no darle honor y alabanza al Ser Supremo, Creador de todo lo que existe? Nuestra vida fue creada para darle la gloria. Como iglesia nos reunimos, así sea virtualmente, para darle la gloria. Señor, recibe toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Ahora vamos a reconocer el nombre glorioso de Cristo en alabanza. El himno 151 nos habla de Cristo, nombre glorioso. Señor Jesucristo, queremos decirte esta mañana en nuestras oraciones, en nuestros cánticos, en nuestra alabanza, en los himnos, que tu nombre es glorioso para nosotros, que tu nombre es grande y poderoso, que tu nombre es digno del más alto honor en nuestras vidas, que estamos aquí para darte honor, Señor Jesucristo, y reconocer que tu nombre es glorioso. Himno 151. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Señor Jesucristo, esta mañana queremos decir cuán glorioso es tu nombre, precioso, bello Señor, bello Salvador,
Glorioso Emmanuel, nuestro Redentor, pan de vida, cordero inmolado, la puerta de las ovejas, el pastor del rebaño. Tu nombre es glorioso para nosotros, Jesús, el Cristo, el Emmanuel, el enviado de Dios, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Gracias te damos por revelar tu nombre precioso en medio de nosotros. Ahora les invito, hermanos, a expresar nuestro amor al Señor a través del himno 351. El himno 351 nos dirige a expresar a Él nuestro amor de una manera especial. Es un himno muy, muy querido, es un himno muy tradicional para nosotros, la iglesia. Amarte solo a ti. Lo vamos a hacer con mucha emoción, porque el amor es emoción. El amor también expresa emoción. Entonces vamos a cantar al Señor, amarte solo a ti. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestro amor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer de tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Sí, amado Dios. Nuestra oración produce en nosotros un amor para caminar todos los días contigo sin desmayar, sin fallar, Señor. Fortalécenos cada día más para caminar contigo y hacer tu voluntad. Y tu voluntad buena y agradable y perfecta es que se lea la palabra públicamente en el culto al Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestra seguidilla de lectura. Recordamos que estamos en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, y vamos a ir justamente al capítulo 11 de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Les ruego el favor de los hermanos allí que estén en la palabra, busquen en la Biblia, y lo vamos a estar todos pendientes. Voy a dar un momentico también yo mientras entro aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y este texto, esta palabra es muy, muy importante. Es uno de los textos más hermosos, porque nos habla de la fe y nos recuerda todos nuestros hermanos en la fe y muchos de los antepasados, de todos los antepasados, de cómo son inspiradores para la fe. Padre, gracias te damos porque tú nos das la palabra y tu palabra es la verdad y por medio de tu palabra somos edificados. Entonces en esta mañana te pedimos, Señor, que en la lectura pública de la palabra tú hables a nuestras vidas. Oramos para que podamos leer y entender tu palabra en Hebreos 11. Así dice el Señor a su iglesia Ríos de Gracia en Hebreos 11. Ahora bien,
La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber para dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en las tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este modo, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido todas las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron medio del edicto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel.
Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron las bocas de los leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por la palabra en Hebreos 11 que nos habla de esa fe que tú has hecho prevalecer en nuestra vida. Ahora, amados hermanos, vamos a entrar en un momento de oración y hoy nuestra petición de oración es por la iglesia Quichua, Ríos de Agua Viva en Medellín, Jesús Ayimichi y Diuspawasi en la ciudad de Cali, son 2 iglesias quichuas. También hay iglesia quichua en Carmen de Bolívar, también se tiene iglesia quichua en la región de norte de Santander, en Ocaña. En fin, la iglesia quichua se extiende, ellos son comerciantes y el Señor los ha extendido por esta tierra. Y damos gracias al Señor por la iglesia quichua porque Él me ha permitido pastorear esta iglesia. El Señor ha sido bueno y ha permitido que esta iglesia sea pastorada por este su siervo y que podamos llevarle la palabra de verdad a los hermanitos. También hay iglesias quichuas en el Ecuador y oramos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Hay algunos que han sido afectados por la pandemia. Algunos de ellos, aunque no tienen el virus, están internados en un hospital. Vamos a orar por ellos. Amado Dios y buen Redentor, te damos gracias por la iglesia quichua en Colombia, por los hermanos en los diferentes lugares. Padre, oramos, Señor, para que tu gloria sea vista en estas iglesias, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en cada una de estas iglesias, para que tú establezcas pastores bíblicos, para que los pastores que aún no están formados sean formados bíblicamente, para que no caigan en la tentación del mundo, de un evangelio fácil, de un evangelio de prosperidad, de un evangelio de liberación que está totalmente opuesto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas a estas iglesias. Padre, que tú traigas salud sobre aquellos enfermos, hermanos aquí en Colombia y en Ecuador, que han caído bajo el COVID-19. Oramos, Señor, que tú les tengas en misericordia y en paz, muy especialmente la vida de don Manuel Guamán, de don Pedro Guamán, de don Alberto Guamán, que hemos sabido que están en el hospital en este momento, sufriendo
problemas de salud. Algunos hermanos también de la familia Bastidas, hermanos de diferentes familias han caído en enfermedad y tú les has levantado. También te damos la gloria, el honor y la alabanza porque has sido propicio a ellos. Te damos gracias porque has permitido que yo pueda hacer esta labor con la iglesia Ríos de Agua Viva aquí, la comunidad Quicho en Medellín. Y Padre, te suplicamos que cuando todo esto se reintegre, cuando la iglesia vuelva a abrir las puertas, podamos volver a predicar la palabra en esta hermosa iglesia y que tu luz siga brillando allí en medio de ellos. Todas estas oraciones las suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. También vamos a interceder por la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Amado Señor, te damos gracias por nuestra iglesia. Esta iglesia ha sido fuertemente zarandeada en medio de esta pandemia, porque se nos ha quitado el gran privilegio de reunirnos como hermanos juntos en la armonía del Señor. Oramos, Señor, para que tú pongas en nosotros, sigas poniendo en nosotros esa unidad, ese afecto, que hemos llegado a la fraternidad, en la fraternidad en Cristo, una iglesia llena del amor de Dios. Oramos, Señor, para que prontamente sean abiertas las puertas del templo y que podamos reunirnos nuevamente sin impedimentos, como lo que sucedió hoy, que hay una cuarentena opresiva y fuerte, en donde los hermanos no debían salir. Entonces, para no exponer a los hermanos, clamamos que se quedaran en sus casas. Pero Padre, oramos para que prontamente se vuelvan a abrir las puertas de los templos y podamos celebrar a ti una gran fiesta con júbilo. Podamos tener nuestro día plenamente para ti y podamos celebrar los hermanos juntos en la armonía. La gloria a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, asístenos, asiste a cada hermano que está pasando por dificultades en este momento, que ha tenido problemas económicos, que ha tenido problemas de salud. Guarda a esta iglesia de ser contaminada por el COVID-19. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida plena para ti. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, porque sabemos que en medio de esta cuarentena tú has permitido que nosotros tengamos un tiempo de mayor oración, un tiempo de devoción, un tiempo de piedad, un tiempo de familia, un tiempo de edificación. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y nuevamente, hermanos, oramos por las ofrendas. Damos gracias, Señor, porque tú has permitido que tus fieles tengamos todo lo suficiente en todo para abundar en toda buena obra. Hemos sido prosperados en todo sentido. Y de lo que tú nos has dado, nosotros también damos contribuciones, diezmos, ofrendas, regalos para la iglesia, para que la iglesia siga siendo edificada en la fe, para que los medios de comunicación sigan sosteniéndose para poder predicar la palabra a tiempo y a destiempo, para que, Señor, también tu siervo sea sostenido y me pueda dedicar de lleno a predicar el evangelio del Señor. Padre, oramos para que cada uno de los hermanos que con fe ha dado, extensivamente para la obra de la iglesia, sea bendecido en gran manera. Amado Dios, clamamos bendiciones del Altísimo, bendiciones que no sabemos de dónde llegan, pero que tú traes a tu pueblo santo, para que tu pueblo siga siendo edificado en la fe, para que tu iglesia siga moviéndose y avanzando el reino de Dios en esta tierra. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces ya saben, hermanos, quienes tienen sus aportes, diezmo, ofrenda, contribución, como lo quieras llamar, como lo quieras poner delante del Señor, ya conocen y se contactan con la hermanita tesorera de la iglesia, la hermana Angelita Montoya. Ustedes muchos ya han hecho la transacción, entonces por favor continuamos en ese sistema. Muy bien, hermanos, entonces ahora vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Y le ruego el favor de que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y volvemos a leer los versículos 17 al 19. Recordamos que este es ya el segundo sermón de este texto. Vamos a tener varios sermones, y es el sermón sobre los preparativos, es la serie de enseñanzas sobre los preparativos para la fiesta del Rey.
Hoy vamos a meditar en el significado y la importancia de la fiesta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es espiritual. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero nosotros aún estamos en este cuerpo de carne. Aunque somos espirituales en virtud de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, todavía esta carne nos gobierna y todavía no entendemos, no tenemos la plenitud del entendimiento para comprender la palabra. Es por eso que debemos disponer de nuestro corazón, de nuestra mente, delante del Señor, para que el Espíritu Santo obre de una manera prodigiosa y su palabra penetre en nuestras vidas y produzca la vida de Dios en nosotros. Oremos, hermanos, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, para que todos los hermanos que escuchamos el mensaje, seamos edificados. Para que los que no han escuchado el Evangelio y hoy vienen a la palabra de Dios, al Evangelio, puedan recibir la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo por gracia. Y también oremos para que su siervo reciba la iluminación de lo alto para exponer con fe, con piedad y con certeza la santa palabra de Dios. Oremos pues, hermanos. Nuestro amado Rey y Redentor, el Dios viviente y verdadero, el Dios que tiene poder para comunicarse con su pueblo, el Dios que ha determinado amor para comunicarse con su pueblo, el Dios que se expresa a través de sus palabras en la Biblia de una manera especial para tu pueblo especial. Oramos para que en esta mañana, Señor, tú pongas la luz del entendimiento en nuestra mente, en nuestros corazones, abras nuestros ojos y podamos ver a Cristo en las Escrituras y podamos ver el mensaje del Señor y la aplicación a nuestras vidas. Que tu iglesia sea supremamente edificada, que como santos crezcamos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su reino y avancemos cada día hacia la meta del supremo llamamiento, fortalecidos a través de la palabra predicada. Pero Padre, también oramos para que aquellos que tú has intervenido en este día, que puedan escuchar la palabra de Dios, aquellos a quien has llamado, del norte o del sur, no sabemos cómo, pero tú lo has llamado, porque el Espíritu se mueve y no sabemos cómo se mueve, pero tú estás obrando y estás llamando. Aquellos que hoy van a recibir el Evangelio, te suplicamos, Señor, obra la salvación, que ellos sean un terreno disponible para que la palabra de Dios crezca y sea fructificada. Pero también asístenos a nosotros para hacer discípulos, porque tú nos enviaste a ser discípulos. Y Padre amado, yo te suplico por mi vida y la iglesia te suplica por mi vida, para que como pastor pueda exponer claramente las Escrituras y servir a tu iglesia para que sea edificada y para servirte a ti para que seas glorificado y para servirle a los incrédulos para que crean y sean salvados. Asísteme, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo para predicar con denuedo esta palabra de poder en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, ante la situación de epidemia de COVID-19 y ante esta extensión de lo que se llamó cuarentena, llamamos más de 120 días en los que la iglesia ha sido impedida de celebrar públicamente el culto. Nosotros no podemos pasar por alto esto, nosotros no podemos, como si nada
pasara, ¿no? Esto es importante para nuestras vidas. Aquí hay un mensaje de Dios, aquí hay una obra de Dios en la cual debemos meditar y debemos preguntarnos, Señor, ¿qué estás haciendo con tu iglesia? Y no solamente la iglesia Ríos de Gracia, sino toda la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo? ¿Por qué el Señor también sometió a cuarentena a la iglesia? Sabemos que para el mundo es juicio de Dios, es castigo por causa del pecado. Pero también tu palabra dice que el juicio comienza por casa. Y sabemos que tú estás obrando en todo lo que sucede. Y tu palabra dice que todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor. Esto es, aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. ¿Hacia dónde nos está conduciendo el Señor? ¿Y cuál es nuestra reflexión respecto de esta situación a la luz de la palabra? ¿Qué podemos decir a la luz de la palabra que está pasando? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Una de las cosas que Dios hace permanentemente con su iglesia, en toda la historia del pueblo del Señor, en tiempos difíciles, Él envía tiempos difíciles para estremecer a su iglesia y para confrontarla con su pecado, para anunciar que Él es Dios de juicio, de justicia, de santidad, y que Él no pasa por alto el pecado, así sea el de sus hijitos amados. Algo está haciendo el Señor con nosotros y está estremeciendo a su iglesia. Y no estamos hablando solamente de una iglesia amplia, universal. También estamos hablando de las iglesias de la Reforma. También estamos hablando específicamente de la iglesia Ríos de Gracia. En el tiempo de los profetas, el Señor frecuentemente enviaba a su profeta para que confrontara al pueblo de Israel con su pecado. Y generalmente el Señor les recriminaba diciéndoles, ustedes me han abandonado. Yo ya no quiero sus sacrificios. Yo ya no quiero sus lunas nuevas y sus festividades. Para mí eso no trae el olor fragante. Yo ya no lo quiero. Yo lo que quiero es que ustedes me conozcan. Yo lo que quiero es que ustedes se arrepientan. Yo creo que el Señor está haciendo lo mismo hoy con su iglesia. Él está confrontándonos como iglesia y nos está haciendo ver cómo está nuestra relación con Él. Yo estoy seguro, y es algo que el Señor ha hecho en mi propia vida, de inquietarme, cómo está mi relación contigo, y te estoy dando 120 días, Héctor, para que analices, para que pruebes tu relación conmigo y seas transformado. Porque el Señor quiere mi transformación, pero el Señor también quiere la tuya. Y eso es lo que está haciendo el Señor ahora. No tendrás excusa. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, allí rendiremos cuentas de todo lo que hemos hecho. No crean que no pasaremos por el tribunal de Cristo. Seremos exonerados. Seremos redimidos, sí, en la redención final. Pero se nos pedirá cuentas. Y dependiendo de lo que hemos hecho, recibiremos los galardones y coronas. Pero hoy el Señor te cuestiona, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cuán importante es para ti el Señor? ¿Cuán importante es para ti su cuerpo? Porque es que nosotros miramos al Señor allá arriba en los cielos, quizás al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no miramos que su cuerpo está en nosotros, en la iglesia, está aquí. Que su cuerpo, la iglesia, es parte de Él. Somos sus miembros. Entonces, cada vez que nos preguntamos cómo está nuestra relación con Cristo, a la vez nos estamos preguntando, ¿y cómo está nuestra relación con la iglesia? Como les decía al principio, hoy en día hay muchos herejes, porque no puedo tildarlos de menos, que dicen, no, la iglesia no es importante. Esto estuvo bueno para que se hagan las iglesias en las casas. Para que hayan iglesias en las casas, no. La iglesia no se acabó, ahora hay más iglesias en las casas. No, Señor. Porque cada iglesia, conforme a la voluntad del Señor, debe tener oficiales, pastores,
ancianos, diáconos que sirvan, una iglesia constituida, hermanos, hermanas, que celebramos el culto unidos en una celebración pública. ¿Cómo está nuestra relación con esa iglesia? ¿Cuánto nos estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto hay de tu vida en que te dedicas al Señor? ¿Qué importancia le damos a nuestra relación con Dios? ¿Qué significado tiene para nosotros guardar el día del Señor? Celebrar el culto al Señor. Estar juntos, reunidos en el Señor. Celebrar solemnemente el sacramento de la Cena del Señor. Y la Iglesia Ríos de Gracia tiene un gran privilegio. Semanalmente celebramos la Cena del Señor, lo cual nos ha hecho falta en 120 días. Son 12 semanas que no hemos tenido la celebración total y absoluta del cuerpo unido de Cristo, la Iglesia Ríos de Gracia. Hermanos, yo siento que me falta todo. Si no fuera por Cristo el Señor, no estaría sostenido, pero realmente el cuerpo de Cristo me hace falta. Me hace falta mis bracitos, me falta mis hermanos que están al lado, mis piernas que son ustedes, amados hermanos. Pero cuánto falta te hace a ti el cuerpo de Cristo. Cuán importante es para ti Cristo y su cuerpo. Ahora te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con el pasaje que estamos meditando en esta mañana? Bueno, no estoy ajustando las cosas, es lo que el Señor me ha dado. El pasaje que comenzamos a estudiar en el sermón anterior hace 15 días, porque la semana pasada por la convalecencia no pude, comenzamos a estudiar acerca de la preparación para la fiesta de la Pascua. Y en el sermón anterior vimos ese proceso de preparación de la fiesta, algo verdaderamente complicado. Recordamos cómo los apóstoles tuvieron que ir y conseguir el local y cómo aquel hermanito, este señor que había dispuesto del aposento alto, se dispuso y lo tenía todo dispuesto y yo estoy seguro de que el cordero ya estaba listo allí para que se pudiera celebrar esa fiesta. Vimos todo un proceso complicado de preparación de la fiesta. ¿Por qué era una fiesta con tanta complicación? ¿Por qué demandaba tantos preparativos? La comida, el lugar, la solemnidad, los elementos usados, la multitud de gente que había en Jerusalén. Hermanos, todos estos aspectos nos dan a entender la importancia de esa fiesta. Y a pesar de que el pueblo judío se había apartado del Señor, ellos no dejaban de celebrar la fiesta solemne, que era el mandamiento, que era un mandamiento, como lo vimos la vez pasada. Y por eso se volcaban en masa los judíos de la dispersión, que estaban en todos los lugares de la tierra, como lo vemos luego en Hechos de los Apóstoles: Bitinia, el Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia, Roma, Grecia, Turquía, Arabia, de todos los confines de la tierra venían judíos para celebrar la fiesta de la Pascua, a pesar de que ellos estaban alejados y sin comunión. Celebraban la fiesta y lo hacían con solemnidad y con gran respeto. ¿Por qué? Porque le daban importancia no solamente a la fiesta, sino al Señor. Pero en esta fiesta ellos estaban tan alejados de la comunión con el Señor que no pudieron ver la misma presencia de Cristo. El Señor, Dios al que estaban celebrando, Jesús, que era el centro de la Pascua. Sí, hermanos, toda la cena de la Pascua apuntaba al Señor Jesús. Que esto es el tema que vamos a seguir tratando, cómo la Pascua apunta al Señor Jesús. Lo vamos a tratar en varios sermones. Entonces, hermanos, ellos tuvieron ahí al Señor Jesús, el motivo de la fiesta, y ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban distantes del Señor. Hacían una fiesta sin conocer quién era el autor y quién era el centro y el homenajeado de esa fiesta.
Oh, hermanos, eso sucede hoy en día con muchas iglesias cristianas, con muchos cristianos. Van a un culto, pero no saben qué es el culto. Escuchan la palabra, pero no entienden la palabra. No aplican la palabra. Bueno, eso es porque hay desconocimiento del Señor. Por esa razón la iglesia se reúne, para tener el conocimiento del Señor. En el sermón de esta mañana vamos a mirar otra arista, otro aspecto que nos da el Señor acerca de la preparación de la fiesta. Estamos todavía en la preparación de la fiesta. ¿Por qué ellos preparan esa fiesta así? Porque esa fiesta tenía un gran significado. Hoy veremos el significado y la importancia de la gran fiesta del Rey. Cuando se hace una fiesta, pues se tiene una motivación, un significado, ¿no? Hacemos la fiesta de los 50 años del matrimonio de nuestros padres. Hacemos el 20 de julio la fiesta de la independencia nacional. Las fiestas generalmente tienen una motivación, tienen un significado. Y habiendo visto todos los preparativos que hicieron para la fiesta, vamos a contemplar cuál es el significado de la fiesta y el significado de esos preparativos. ¿Por qué ellos hacen esos preparativos? Lo primero que tenemos que ver es que el texto, vamos a irnos allí al texto, Mateo capítulo 26. El texto nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está el motivo de la fiesta, aquí está el agasajo. ¿Por qué se hacía la fiesta? La fiesta se llamaba de los panes sin levadura y era una fiesta que duraba 8 días. ¿Por qué razón? El Señor ordena a los israelitas que hagan una fiesta de una semana, cuya característica más importante, y por eso se llama así, era hacer panes sin levadura y comer panes sin levadura. ¿Y por qué el Señor hace esa fiesta así? Cuidado, es fiesta. No era solo una ceremonia solemne. No, Señor, era una fiesta. Era algo que debería producir gozo, producir alegría, que debía hacerse con denuedo, con responsabilidad, con mucha alegría y con mucha participación. Esto demandaba, recuerden, la participación de toda la familia y de toda la comunidad. De hecho, el pueblo se volcaba, el pueblo de Israel, de diferentes partes, como les decía, venía a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Pero qué significa la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, la levadura es asociada en la Biblia con el pecado. Y el hacer panes sin levadura, o la orden que el Señor les da, hagan panes sin levadura, significaba límpiense del pecado. El Señor estaba diciéndoles, mi propósito con ustedes es que sean un pueblo santo, un pueblo limpio de pecado. Esa fiesta sin levadura significaba purificación. Y esto es un motivo importante para celebrar. En el mundo la gente celebra de una manera sucia, de una manera vil y despreciable. Cuando nosotros vemos los borrachitos, los vemos tirados, sucios, malolientes, con hedor a alcohol, a ron. Y eso es feo. Y a eso llaman fiesta. Y salen sucios con sus trajes sucios, malolientes. Y a eso llaman fiesta. Oh, a mí me parece más eso un chiquero de cerdos. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque yo lo viví, hermanos. No estoy acusando a los borrachitos y a los fiesteros. Es que yo viví eso, hermanos. Y era vivir en una porqueriza de cerdos. Gracias a mi Dios, Señor y Salvador Jesucristo, que me limpió de eso. Y de ahí en adelante empecé a hacer la verdadera fiesta. Eso sí que me dio motivo para fiesta. Porque empecé a ver que ahora no era un cerdo, sino que era alguien que había sido purificado de mi pecaminosidad. Dios llama a su pueblo a ser un pueblo santo.
Un pueblo apartado para Dios, un pueblo diferente a Egipto. Y por eso le dice, hagan una fiesta con panes que no tengan levadura, para que no se asemeje nada al pecado, sino que mis fiestas son santas. Y que las demás naciones vean cómo es que es una verdadera fiesta. Hermanos, en el cielo vamos a vivir 24 horas diarias por la eternidad en fiesta. Y allí no habrá inmundicia ni pecado, viviremos en santidad. Es que, hermanos, la santidad produce fiesta, produce gozo, produce comunión. ¿Qué produce el pecado? Separación de Dios. ¿Qué produce el pecado? Tristeza, consecuencias, muerte, pérdidas, sufrimiento. Hermanos, la santidad es una fiesta, contrario al mundo. Pero dentro de esta fiesta de los panes sin levadura había un día, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese día se tenía que hacer la cena de la Pascua. ¿Y qué era la cena de la Pascua? Bueno, la cena de la Pascua fue otra ordenanza que el Señor le dio al pueblo de Israel. En Egipto, la primera fiesta de la Pascua, porque, hermanos, entre otras cosas, esta fiesta es la última fiesta de Pascua. Para judíos y para cristianos. Sí, señor. Ningún cristiano celebre la fiesta de la Pascua. Algunos todavía es que la celebran las Pascuas. No, hermanos. La fiesta de la Pascua fue la última para los judíos, aunque ellos la sigan celebrando. Esta fiesta evocaba la venida del Salvador y el Salvador vino. Y esa fue la última fiesta de Pascua. Dentro de la fiesta de la Pascua que el Señor ordenó, ya no vamos a hablar de la última, que eso hablaremos después, sino hablemos de la primera. La primera fiesta de la Pascua fue en Egipto. El Señor le dijo a Moisés, ve y dile al pueblo que se reúna por familias, que maten un cordero que en su casa y que lo sacrifiquen y derramen la sangre del cordero, y con la sangre del cordero limpien las puertas, los dinteles, las ventanas, porque yo enviaré un castigo sobre los pecadores, sobre el pueblo pecador de Egipto. Y yo entraré y mataré a todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los bueyes y de las tortugas y de todo lo que hubiera en Egipto. Pero para que Israel sea un pueblo separado, apartado, y yo no lo mate, para que yo pase por alto, eso significa la palabra Pascua. Ustedes deben matar un cordero, sacrificarlo, comerlo de tal y tal manera. ¿Cuál es la importancia de la fiesta? La importancia es que Dios pasó por alto los pecados de Israel, porque Israel era tan pecador como Egipto. Y el Señor pasa por alto los pecados de Israel y castiga por su pecado a los egipcios. Los egipcios le habían impedido a Israel venir a adorar al Señor. Y el Señor había endurecido el corazón de Faraón. Y él envió las plagas hasta destruir prácticamente a la nación de Egipto y dejar apisoteado a ese Faraón. En un término de aproximadamente 10 meses, dicen los estudiosos, el Señor envía plagas, plaga tras plaga, que trae asolamiento a Egipto. Y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. El Señor no pasa por alto el pecado. ¿Creen ustedes que estos hombres que están impidiendo que el pueblo de Dios le dé la gloria a Dios van a pasar impunes? No, hermanos, también el Señor tomará cuenta de ellos. Por eso, quizás la gracia del Señor los alcance. Y debemos orar por ellos también, para que la gracia del Señor los alcance y reciban la salvación. Y entonces sean iglesia y ya no sean perseguidores de la iglesia, como la historia de Pablo. Ahora, entonces, ellos celebraban la fiesta de la Pascua. Y este fue el detonante, o este fue lo que produjo la salida de la esclavitud de Egipto. Y esta fue la ordenanza perpetua que el Señor les dio. Ustedes deben seguir haciendo esto. Ustedes deben seguir celebrando esta fiesta. ¿Para qué? Para recordar cómo yo pasé por alto y no maté sus primogénitos, sino que maté los primogénitos de Egipto.
esta fiesta debe tener mucho gozo. ¿Por qué? Porque es una fiesta de esperanza, porque es una fiesta de agradecimiento, porque el Señor no mató a los primogénitos. ¿Y por qué había que hacerse la fiesta? Bueno, el Señor tenía una finalidad: fortalecer la fe de aquellos egipcios, de aquellos israelitas. Los israelitas debían, cada vez que celebraban la fiesta de la Pascua, tenían que fortalecer su fe, recordando esos eventos maravillosos que hizo nuestro Señor allá en la tierra de Egipto. Bueno, recordamos que dentro de la fiesta de la Pascua había que matar un cordero y derramar la sangre y todas estas cosas. Eso, la sangre se derramaba en el templo. Recuerdan que lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué significa ese sacrificio del cordero? El sacrificio del cordero significaba la comunión del hombre pecador con el Dios Santo. El sacrificio del cordero era presentar un sustituto por los pecados que se habían cometido para poder tener comunión con Dios. Por eso tenían que traerlo y presentarlo a los sacerdotes. Los sacerdotes les imponían las manos en una señal de transmisión del pecado. Entonces se le imponían las manos allí para que fuera como una transmisión de pecados, en los cuales el cordero absorbía el pecado de aquel pecador que traía el cordero para la Pascua. Entonces era una celebración que apuntaba también a Cristo. Esa celebración apuntaba a Cristo. En esa última cena pascual, los hombres transmitieron sus pecados a un cordero de la majada. Muchos corderitos se mataron en aquel día, quizás 250,000 corderos. Dicen las estadísticas que ya para esa época existían. Cerca de 250,000 corderos se mataron en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Hay registros de eso. Entonces, hermanos, aquel día los hombres se transmitían su pecado al corderito. Pero a partir del siguiente día, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya los pecados no se transmiten a un cordero cualquiera. Ahora los pecados se transmiten al Cordero Redentor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderitos de la majada cubrían el pecado. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Aleluya. Y eso era lo que iba a significar la cena de ahí en adelante, porque luego queda como ordenanza para el pueblo de Dios. Ya en una manera diferente, ya con elementos diferentes, como lo dejó el Señor escrito. Pero la esencia es la misma. La esencia es fortalecer nuestra fe, recordarnos el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo y vivir la fe verdadera. ¿Qué más había que hacer? Recuerda que hablamos de una ensalada de hierbas amargas. Ellos reunieron para comer el cordero tenía que ser asado al fuego y lo acompañaban con una ensalada de hierbas amargas. ¿Y qué significaba esa ensalada? Significaba la amargura por la cual atravesó el pueblo de Israel en el tiempo de la esclavitud. Lo amargo que era vivir bajo la esclavitud. Luego vimos la pasta de Jaroset. ¿Recuerdan? Había una pasta de Jaroset que se hace con manzana, nueces, almendras y todo esto molido. Y esta masa quedaba de un color ladrillo. Esta masa les recordaba a ellos los ladrillos que fueron obligados a hacer en la esclavitud. Los fuertes trabajos que tuvieron que hacer. La opresión del tirano faraón. Eso les recordaba la pasta Jaroset. Recuerdan que también había algo que preparar. El agua salada, había que tener un lebrillo, había que tener una jarra con agua salada y tenían que tomar de esa agua. Porque esa agua les recordaba las lágrimas del sufrimiento en el tiempo de la esclavitud. Pero saben una cosa, también les recordaba el agua del Mar Rojo. Les recordaba la tristeza
y el dolor, pero también les hablaba de la esperanza y de la gloria y de la victoria del Señor. Pero luego esa agua fue convertida en agua y sangre que brotó del costado del cuerpo de Cristo, crucificado en la cruz. Esa agua y esa sangre que brotó hoy cubre nuestro ser. Otra cosa, 4 copas de vino. Y nos recuerdan, le recordaba a los judíos, las 4 copas de vino tenían significado. Ellos tomaban 4 copas. La Biblia registra nomás 2, pero era costumbre de que se tomaran 4 copas de vino tinto. Era de vino tinto porque le recordaba la sangre del cordero. Entonces ellos tomaban las 4 copas de vino conforme a una promesa que el Señor les había hecho en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, y voy a librarlos de su esclavitud. Entonces, primera promesa, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. O sea, les daré libertad. Los voy a libertar de la esclavitud. Voy a libertarlos con gran despliegue de poder. Segunda, haré actos de justicia. Haré actos de justicia sobre ustedes, mi pueblo. Y cuarta promesa, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de Egipto. Cuando ellos tomaban esas copas, cada vez que brindaban o alzaban la copa, decían, tomamos esta copa porque nuestro Señor nos quitó de encima la opresión de Egipto. Brindamos esta copa porque el Señor nos libertó de la esclavitud. Libramos esta copa porque el Señor hizo justicia y nos liberó con actos de justicia. Y brindamos esta copa porque el Señor es nuestro Dios y habita en medio de su pueblo. Esas eran las 4 promesas. Por eso levantaban 4 copas en los diferentes estadios de la cena. Pero una cena larga, una cena desde las 6 de la tarde hasta entrada la noche. Recordamos que ya casi siendo la medianoche, aquellos se fueron, el Señor Jesús y sus discípulos salieron al monte a orar, ¿cierto? Cantaron el himno y salieron a orar. Hermanos, el significado de la fiesta era lo que le daba la importancia a la fiesta, pero no solo en solemnidad, sino también en gozo. Los judíos celebraban cada año, porque esta fiesta había que celebrarla una vez al año. Ellos celebraban cada año las bendiciones que el Señor les había dado. ¿Acaso celebrar las bendiciones de Dios produce tristeza o desconsuelo? ¿Era una fiesta triste? ¿Era una fiesta amarga? No, por eso el Señor dice, es una fiesta, hagan una fiesta. ¿Por qué? Porque en esa fiesta ustedes se van a acordar de mis bendiciones. Yo les he bendecido para que ustedes vivan una fiesta, no un luto, no un llanto. La fiesta de los panes y levadura y la Pascua eran fiestas de gran gozo, pero eran también fiestas de comunión familiar. Era una fiesta que convocaba a la familia, pero también era una fiesta de convocatoria social. Sí, está bien, ellos se encerraban en sus casitas y celebraban la cena de la Pascua, pero luego en el día y durante los 8 días salían en jolgorio. Imaginémonos por un momento cómo aquellos 2.500.000 personas, muchos de ellos habían venido de regiones distantes y desde hacía un año que no se veían, volverse a encontrar con sus primos. Lo que hoy en día aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica se llama la fiesta del retorno. La fiesta del retorno. La fiesta del retorno de San Rafael, por ejemplo, aquí en la población de Antioquia. O la fiesta de retorno de Guarne, ¿no? Entonces,
Todos los ciudadanos de Guarne que se fueron para Medellín a trabajar, que se fueron para Turbo a trabajar, cogen en esa fiesta y se van para su pueblo Guarne y allá disfrutan y ven a su familia y todos se ponen felices porque llegó el primito, llegó la primita, llegaron con los hijos, ya creció la familia y todo el mundo anda contento, las mamás, los papás felices de que toda la prole vino a casa. Bueno, hermanos, esa era la fiesta para los judíos. Por eso el Señor quiso hacer esa fiesta. Y en donde ellos estuvieran tenían que hacer esa fiesta. Porque les traía la alegría familiar y social. Y era una alegría nacional. Era una fiesta de comunión entre ellos. Pero esta fiesta de comunión llama a algo más, convoca a algo más. No era sencillamente tener comunión entre ellos, era tener comunión con Dios. Hermanos, qué lindo es que un creyente tenga comunión con Dios. Pero cuán glorioso es cuando toda la familia se reúne a tener comunión con Dios. Eso es la iglesia, eso es domingo a domingo lo que hace la iglesia, reunirnos como hermanos, por eso nos abrazamos y nos besamos, por eso compartimos la comida, por eso compartimos las oraciones, los cánticos, con júbilo, con gozo, porque nos volvimos a encontrar los hermanos en una semana y nos hizo falta. Por eso celebramos la Santa Cena. Y tenemos ágapes comunes, que no son solamente nuestros, sino que proceden de la misma Biblia. La fiesta de la Pascua era una gran fiesta de gozo, porque les recordaba la comunión, pero también les recordaba la redención, les recordaba la libertad de la esclavitud. Era una fiesta que significaba esperanza. Era una fiesta que les recordaba que ellos habían tenido una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva nación, un nuevo destino. Ellos fueron llevados a la tierra prometida. ¿Qué motivos hay aquí para estar triste? Era una fiesta, hermanos. Y como fiesta tenemos que mirarlo. Hermanos, pero lo más importante de la fiesta de los panes y de la levadura, de los panes sin levadura y de la Pascua, era que anunciaban la obra del Mesías. La esperanza de Israel era el Mesías. Ellos esperaban y esperaban que el Señor iba a levantar a un vástago de la tribu de David, a un pequeñito que se iba a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, que iba a nacer en la ciudad de Belén, engendrado en una virgen. Y ese Emanuel, ese Mesías, ya en griego Cristo, ese Mesías era la esperanza de Israel. Y esa fiesta hablaba de la esperanza de Israel, que cuando viniera ese Mesías se iba a cumplir absolutamente todo las promesas del antiguo pacto. Qué cosa tremenda de hermosa eso. Esa fiesta apuntaba a Cristo, hablaban de Cristo. Realmente Cristo era el centro de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Él era el objetivo de la fiesta. Y aunque los judíos no lo quisieron ver, Jesús, el Mesías, estaba en medio de ellos, era el centro de esa fiesta y él celebró esa fiesta para que su pueblo, el pueblo que cree en el Señor, siguiéramos celebrando la fiesta. Ya no la fiesta de la Pascua, sino la fiesta de la vida eterna. Ya no una fiesta anual, sino todos los días y en cada momento de nuestras vidas. Ahora la fiesta de la Pascua es el pináculo del ministerio terrenal de Cristo. Por eso les decía hace un momento, esa era la última fiesta de Pascua para el Señor Jesús, para sus discípulos y para todos los judíos. Ya el Señor, a partir de Jesús, del Señor Jesús, a partir de esa última fiesta de Pascua, en el año 30, el Señor ya no volvía a aceptar ninguna fiesta de Pascua de los judíos. Todas las fiestas de Pascua que han hecho los judíos desde ese entonces hasta nuestros días, oh hermanitos, no tienen ningún valor. Son fiestas malolientes.
Porque el único olor fragante para nuestro Santo Dios es el Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra Pascua. Aleluya. Mire, hermanos, me hincho de gozo, me inflamo de gozo al decir, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es tu Pascua. Él no solamente pasó por alto el pecado, Él cubrió, Él quitó el pecado. Él no solamente cubrió el pecado, Él quitó el pecado. Por eso Juan Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue la celebración de la Pascua. Por eso había que prepararla con tanto encomio, con tanta particularidad. Porque era la fiesta principal para nosotros los que hemos creído en Cristo. Ahora, ¿qué significado ha de tener para la iglesia esta fiesta? Es Jesús quien verdaderamente trae la santidad del pueblo de Dios. Porque Él no solamente pasa por alto los pecados, sino que Él quita el pecado del mundo. Porque Él no solamente liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto, el Señor Jesús vino a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Por eso dice por allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, 1:21, en donde el Señor dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, porque Él libertará a su pueblo de sus pecados. El hombre en pecado está bajo esclavitud, aún el cristiano. Cuando el cristiano vive bajo pecado, está en esclavitud del pecado. ¿Y para qué vivir en esclavitud si el Señor ya lo hizo libre? Ahora, en el Señor Jesús no solamente nos da salvación, sino que Él nos imparte el gozo de la nueva vida en comunión con Él. Es Cristo quien realmente nos da la comunión con Dios. Los judíos tenían que matar corderitos todos los días para poder estar en comunión con Dios. Si ellos no mataban corderito un día, ese día no estaban en comunión con Dios. Pero por nosotros murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él ya nos tiene en comunión perfecta y perpetua. Esta es la razón por la que el Señor Jesús vino a celebrar esa gran fiesta de la Pascua con gran gozo. Esta fiesta de gran significado para los judíos. Mira, los judíos le dieron gran significado a esa fiesta. Y esa fiesta que fue de gran significado para los judíos debe ser la fiesta de mayor significado para los cristianos. Esa debe ser la fiesta de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque los judíos tuvieron promesas terrenales y pasajeras. Pero nosotros recibimos las realidades del Cristo vivo en nosotros. Cristo como Cordero inmolado fue a la cruz. ¿Para qué? Para vivir en nosotros. Les conviene que yo me vaya, porque pediré al Padre a otro Consolador y Él vendrá a vosotros. Y Él está en nosotros, el Consolador vino, el vicario de Cristo está en tu corazón, es el Espíritu Santo, Él vive en ti, Él vive en mí. Por eso hacemos fiesta, hermanos, por eso nuestra vida debe ser de fiesta. Nosotros disfrutamos del Cordero de Dios y disfrutamos del pan de vida. Nosotros ya no estamos bajo la condenación del pecado, ni bajo la opresión del faraón llamado pecado y muerte. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo vino a nosotros y Cristo hizo unión contigo, ahora eres verdaderamente libre, más libre que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hermanos, a Israel se le prometió una tierra que poseyó, a la cual entró 40 años después y que poseyó 80 años después. Sí, a ellos se les hizo esa promesa. Pero hermanos, la promesa de Cristo para nosotros es mayor. Nosotros no poseeremos tierras, sino el cielo eterno en comunión eterna, en el gozo eterno con Dios. Por eso hemos de preguntarnos, ¿qué significado tiene para nosotros hoy en día la salvación? ¿Qué significado tiene para ti el que hoy seas un cristiano?
¿Qué significado tiene para ti el que seas iglesia? ¿Qué significado tiene para ti tu vida en Cristo? ¿Cómo estás viviendo como cristiano? ¿En una fiesta? ¿O estás viviendo en la amargura del cumplimiento de normas y leyes que te hagan mejor persona para que agrades a Cristo? ¿Para que agrades a Dios? No, tú no puedes agradar a Dios por tus obras. La única forma de que tú agrades a Dios es mediante Cristo. Mediante el amor de Cristo por ti y el amor retribuido por ti para Cristo. ¿Cuál es tu fe de lo que Cristo ha hecho por ti? Los judíos celebraron durante 1450 años la obra de liberación de Egipto. Pero esa obra culminaba en Cristo. Mas a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos siguieron celebrando por siglos, algunos, la mayoría, porque otros se quedaron en Cristo. Sí, y ellos ya no celebran la fiesta de la Pascua. Ellos hoy en día todavía siguen celebrando la cena del Señor, como lo veremos después. Para ellos tuvo gran significado, para los judíos, y lo celebraban con gran honor y alabanza. Bueno, las promesas para nosotros son mayores, son superiores. Nuestra visión no es terrenal, es celestial. Ellos querían reunirse alrededor de un rey, en una ciudad, en un templo. Nosotros seremos reunidos en el cielo juntándose con la tierra. El centro no será un templo, sino será Dios mismo. Él estará en medio de nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Hay razón para celebrar al Señor, para vivir la vida evangélica con gozo, hermanos. El evangelio no es hacer cosas, el evangelio es vivir a Cristo, disfrutar de Cristo, darle la gloria a Cristo, esperar en Cristo, vivir para Cristo. ¿Estás viviendo tu cristianismo en una verdadera fiesta? Porque sobran razones. O vives amargado porque el pecado todavía te domina. O vives amargado porque todavía no logras lo que esperabas del cristianismo. Hermanos, el Señor en medio de esta pandemia nos conmueve. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, sin las promesas que nosotros tenemos, celebraron durante 1400 años. Ahora, como iglesia, celebras tú la fe en Cristo, la vida del evangelio. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Al haber meditado en este pasaje, podemos concluir que Cristo vivió el evangelio como una fiesta. Él le dio importancia a esa fiesta. Él le dio la importancia del gozo de la redención. Él celebró esa fiesta con gozo. Él dijo: he querido celebrar esta fiesta con ustedes, estar con ustedes, compartir con ustedes el Cordero Pascual. Esta fiesta gloriosa, quiero estar con ustedes. Él vivió la fiesta. Es una fiesta vivir con el Señor. Me están dando una señal y me gustaría, si ustedes me escriban si sí están recibiendo ahora la señal, porque me están avisando que se perdió la señal. Por lo menos mi esposita aquí perdió la señal. Y parece que sí, 11 personas. Oh, hermanos. Si alguno de los hermanos, Alessandro, me puedes escribir urgentemente si está recibiendo la señal. Bueno, ya aquí hay un correcto. Ok, se está recibiendo la señal. Gracias, hermano. Perdonen, pero esto es parte de los gajes de transmitir en vivo. Muy bien, hermanos. Al haber meditado en este pasaje, vamos a concluir que Cristo vivió el evangelio como una fiesta. La fiesta del gozo de la redención, la fiesta de la vida de Dios, lo vivió como una fiesta por la esperanza gloriosa, por una nueva vida, por un nuevo corazón, por un nuevo propósito que Él daría a su iglesia, por un nuevo destino que Él le daría a su pueblo. Al meditar en este pasaje podemos ver cómo la fiesta fue muy bien preparada.
especialmente por el Señor Jesucristo, llevaba tiempo preparando esa fiesta desde el eterno. Esa era la fiesta central, la cruz. No es el oprobio, no es el terror que la gente lo muestra en la Semana Santa, no. La cruz es la gloria de Cristo. La cruz es la victoria del Señor recuperando a su pueblo, recuperando lo que se había perdido. En la cruz es cuando Él derrota a su enemigo y lo pone por estrado de sus pies y nos llama a nosotros a ser su pueblo amado. Aleluya. Esa es la fiesta evangélica. Esa es la fiesta evangélica, hermanos. Y eso es lo que vivimos diario, no solamente el domingo. Eso es lo que debes vivir a diario. Eso es lo que debemos vivir a diario. Nuestra fiesta cristiana debe tener un gran significado y debe tener la mayor importancia en nuestra vida. Ser cristiano no es entrar en una actividad más de la vida cotidiana. Ser cristiano significa vivir, disfrutar plenamente de la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar, hermanos? La palabra de Dios siempre nos lleva a un examen, a un escrutinio. ¿Cómo estás viviendo tu vida del Evangelio? ¿Cómo vives tu comunión con Dios? ¿Cómo vives tu vida en la iglesia? ¿Cómo vives en estos tiempos de pandemia? ¿Es para ti la vida del Evangelio una fiesta, aunque pase lo que pase? Debe serlo, hermanos. Debe serlo. Y aquí el Señor te hace un llamado. Vive la fiesta del Evangelio. El Evangelio es fiesta de gozo. Vive el gozo de tu salvación. Y también es una invitación, como lo hablamos desde el principio, que el Señor tenga misericordia y llame a los que aún no han creído en Cristo, ahora que por el Evangelio crean por la predicación del Evangelio crean en Cristo y vengan a la salvación. Hoy el Señor te hace una invitación a ti que no has escuchado el Evangelio, a ti que no has obedecido el Evangelio. Hoy el Señor te dice, hay una fiesta para ti, una fiesta de puertas abiertas. Hoy el Señor te llama y te dice, ven, 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 ven a disfrutar de la fiesta del Evangelio. El Evangelio no es como te han dicho, morrongos allá estirando trompa y tristes y amargados y gente que no toma, que no fuma. Es cierto, pero es que el tomar y el fumar solo traen destrucción. Nuestra fiesta es el gran gozo de vivir en el Señor. Nuestra fiesta es el gran gozo de vivir en la santidad. Y nuestra fiesta es el gran gozo de tener una esperanza gloriosa. Y hoy el Señor te dice, ven, ven pecador, ven a mis pies, ven a la cruz. Y de allí brota la sangre que te limpia de todo pecado, que te purifica y que te llama a una nueva vida y a la fiesta eterna del Evangelio con Cristo por siempre. Pero también te tengo una mala noticia. Si hoy rechazas la voz que te llama, y si mueres sin haber escuchado y sin haber obedecido al llamado del Señor al arrepentimiento y a la fe, tengo que decirte que solo te espera una horrible expectación de juicio en el infierno, que morirás eternamente en el infierno, que te quemarás momento a momento en un fuego insoportable, en una llama que nunca se apaga, en un dolor que te quebranta absolutamente, en un llanto eterno, en un gusano que nunca se acaba, que nunca se muere. Y la ira de Dios estará sobre ti todos los días por la eternidad. Por eso hoy el Señor te dice, arrepiéntete, corre a Cristo y ven a vivir la fiesta de la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, la gloria de la fiesta de Dios. En segundo lugar, quiero hacer un llamado a los hermanos. Hermanos, a pesar de este tiempo, yo creo que la lección que nos queda es darle mayor importancia a la vida del Evangelio. Es algo que el Señor ha venido hablando a mi vida y ha venido hablando a la iglesia. La vida del Evangelio no se divide entre la parte religiosa y la parte secular, no. El Evangelio es todo o es todo. No es un pedacito aquí y otro pedazote allá, no.
Hermano, dale la mayor importancia a la vida del Evangelio y empieza a vivir tu vida del Evangelio. Y prepárate para vivir la vida eterna, la fiesta eterna del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué trabajo, ni qué comer, ni qué beber, ni qué mundo. Lo importante para nosotros es la vida del Evangelio. Comienza a vivir la vida del Evangelio. Solo a Dios sea la gloria y que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, bautista y reformada, sea una iglesia que vive la fiesta del Evangelio. Demos gracias al Señor. Amado Dios, nuestro Señor bueno, tú nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Tú nos has llamado de la luz, de la muerte en las tinieblas, a tu luz admirable, a vivir la fiesta del Evangelio. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos levantaste a una nueva vida. Y eso costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos llamaste a ser participantes de la fiesta del Evangelio. Este texto nos habla más que de una celebración tradicional y religiosa, nos habla de la vida del creyente, de la fe del creyente, de la proyección del creyente. Cuando el Señor Jesús preparó su fiesta, Él no estaba mirando aquel jueves antes de la fiesta de los panes sin levadura. Él no estaba mirando aquello, Él estaba mirando la eternidad. Él estaba mirando su iglesia y por eso se gozó. Y asimismo nosotros no debemos mirar a esta tierra, no debemos mirar a este mundo, debemos mirar a Cristo. Y debemos mirar la vida eterna y la esperanza gloriosa que le espera al pueblo de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta vida. Y asístenos para darle la verdadera importancia al Evangelio. Y que empecemos a vivir la verdadera vida y el gozo y la fiesta del Evangelio. El Señor sea propicio a nosotros. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, me siento gozoso de que hoy el Señor ha sido propicio a nosotros y por este medio yo no he podido ver, pero parece que la pantalla es un poquito más pequeña, pero no importa. Por este medio ya logramos tener una buena comunicación. Amados hermanos, los amo en el Señor. Que tengan una semana llena de la victoria del Señor. El día miércoles estaremos de nuevo por este medio y las puertas abiertas para que los hermanos puedan celebrar el culto de oración, podamos celebrar en armonía juntos y disfrutemos a nuestro Rey. Nuestro Rey estará en medio de nosotros, escuchará nuestras oraciones y nos gozaremos en Él. El miércoles a las 6:30 de la tarde, como es costumbre, estaremos nuevamente por este medio virtual y el presencial para que los hermanos traigamos nuestro culto de oración. Y el jueves estaremos con el culto de oración de la iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad Quicho. Y el domingo, Dios mediante, tendremos los dos cultos, 8:30 de la mañana y 10:30 de la mañana, si el Señor así lo permite por las comunicaciones. A nuestros hermanos de la iglesia Quicho, si por allí hay alguno, les ruego el favor que pase la voz. El culto lo tendremos esta tarde a las 3:30 de la tarde, de 3:30 a 5, celebraremos el culto que por la mañana no pudimos celebrar. Mis amados, los amo mucho en el amor del Señor. La gracia del Señor sea con ustedes y la presencia de Cristo vaya con ustedes todos los días de su vida y ustedes se gocen de la gloria de Cristo en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.